En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Como siempre, un honor y un gusto para la hora de la verdad tener al aire a la senadora María Fernanda Cabal, que acaba de llegar o está todavía, no lo sabemos, en Washington, en una reunión importantísima del conservatismo, de la derecha, la reunión de la CEPAC, con presidentes en ejercicio, con expresidentes. Bueno, ya ella nos contará. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda su audiencia de la hora de la verdad. Bueno, cuéntenos cómo fue esta reunión en Washington, qué personajes asistieron, cómo fue la concurrencia y qué se trató y qué se dijo fundamentalmente. Bueno, aquí es importante anotar, doctor Londoño, que en ocasiones anteriores que usted me entrevistó al aire, yo alguna vez hice una referencia de lo que era eh, el Congreso o Convención de Acción Conservadora, que se llama en inglés, sus siglas son CPAC, Conservative Political Action Congress. Fui hace 12 años por primera vez. Nunca entendí por qué no hacía presencia, por ejemplo, el Partido Conservador colombiano. La primera vez que fui, yo quiero confesarle que es de las mejores experiencias de mi vida, porque fue encontrar ese remanso donde uno siente que la identidad de su pensamiento encuentra un asidero y lo encuentra completamente fértil. Son numerosísimas ONGs, no de las que estamos tan acostumbrados, de izquierdos humanos, de aquellos que se roban las causas justas y la tuercen, sino organizaciones de verdad que conectan perfectamente con el pensamiento de lo normal, lo natural, lo de conservar, lo de cuidar. Así empecé a tener contacto con organizaciones, por ejemplo, de líderes negros de los Estados Unidos que eran completamente divergentes a las organizaciones capturadas por los demócratas. Era un liderazgo dedicado a entender que no por la diferencia racial uno era superior al otro o era víctima del otro. Era un liderazgo a entender que el individuo tiene todas las capacidades de salir adelante y además a exaltar siempre las condiciones de la Constitución de los Estados Unidos. Y así íbamos grupo por grupo de lo que son las minorías étnicas, minorías culturales, que son usadas por la izquierda de un tiempo para acá como estrategia de tribalización de la sociedad. Cuando no les funcionó la lucha de clases, porque el capitalismo les derrotó toda posibilidad de pensar en un proletariado unido que iba a luchar contra una burguesía y no más bien pensar en qué es la capacidad que te genera el mundo libre y la libertad de mercado la que te da la posibilidad de movilidad, todos estos histéricos de izquierda se inventaron la tribalización. O sea, el indígena o el negro invocando la lucha ancestral para odiar, la mujer odiando al hombre, el niño odiando al padre, odiar las religiones, odiar el conocimiento universal, odiarlo todo, porque el veneno es lo que mueve a estos izquierdópatas. Aquí no, aquí encontramos un sinnúmero de organizaciones enfrentando toda esta nueva tendencia woke, el mamerterio mundial que hace tanto daño y que yo jamás pensé que fueran a llegar al extremo de confundir a un niño con su identidad sexual. Están las mujeres, que son las mamás por la libertad, organizadas, y Moms por la Libertad. Hay dos grupos grandes, de Moms for Freedom, Moms for Liberty, que luchan contra los colegios que promueven la ideología de género, contra los estados, si es del caso, y esa lucha la llevan por la vía legal, que promueven leyes de protección a los niños. Entonces,
es este reconocimiento del que también hablamos una vez, doctor Londoño, de la fuerza de la sociedad civil, de la que hablaba John Locke en Estados Unidos, que yo tuve el privilegio de conocer cuando trabajé en la Fundación Kettering, pero que años después, ya mucho más madura como persona, pude ver en activismo político y un activismo positivo que hoy es la balanza que enfrenta esa izquierda que se apoderó tristemente de Estados Unidos. Esa conferencia ha ido subiendo de nivel. Doctor Londoño, era muy parroquial porque una de las críticas que se le ha hecho siempre al Partido Republicano es que ha sido muy hacia adentro y no hacia afuera. Mientras los demócratas hacían todo tipo de propaganda, cobijando el voto latino, el voto de los negros, como si todos pensaran igual, teniendo alguna, así fuera poca, incidencia en América Latina, mucho más el demócrata que el republicano, hasta que el republicano entendió que para ganar las elecciones en Estados Unidos hoy necesita al latino, que además el latino es tradición judío-cristiana. Nosotros somos católicos, somos cristianos, somos conservadores, nos gusta cuidar a los hijos, nos gusta la familia. Entendieron y empezaron a abrir esa mirada hacia afuera. Esta vez ha sido la ocasión donde más personalidades han concurrido. De las personalidades internacionales, el primero fue Bukele, con una acogida fenomenal, no solo de los mismos estadounidenses que hicieron presencia, sino de una cantidad de salvadoreños que se fueron para no volver con la añoranza en el corazón de algún día regresar a un país fallido, a un estado fallido. Y todos los que conocí decían, vamos a volver, ya podemos volver gracias a él. Estuvo Santiago Abascal, que se ha dado una lucha gigante a través del partido Vox, que lo han satanizado, lo han ridiculizado, lo han perseguido, incluso la misma derecha, esa derecha cobarde que es la que ha permitido que Pedro Sánchez haga lo que le dé la gana, que es el del PSOE. Allá estaba firme Santiago Abascal. Llegó Eduardo Bolsonaro a advertir lo que la Corte Suprema del Brasil iba a hacer con su padre, lo mismo que hacen con Trump, utilizar la justicia para encarcelar a un presidente que es amado por su pueblo y que sus elecciones se las robaron. Se las robaron, doctor Londoño, porque la izquierda no repite sino con robo, como ha hecho el bandido de Evo, el bandido de Chávez, el bandido de Maduro, en fin, el de Nicaragua, ni qué decir. Y con el que hay que tener cuidado con el de aquí, que tiene muchas ganas de quedarse. Está muy cómodo y muy complacido. También llegó Javier Milei, que hoy es una figura de talla mundial. Sí vio los resultados y el superávit de tomar buenas decisiones económicas y enfrentarse a todos los que le decían que era un payaso, que era un loco, que iba a arruinar la ya arruinada economía por cuenta de la casta ladrona de Argentina. Acogida fenomenal, Javier Milei nuevamente dando sus clases de economía que le sirvieron para arrancarle a la juventud al progresismo. Y finalmente, en esas figuras de todo pues lo que pasó a nivel internacional, que es la primera vez que tantas figuras fuera de los Estados Unidos llega y figuras de habla hispana, cerró el presidente Trump con un discurso extenso, con sus ideas firmes nuevamente, porque ese mismo día estaban disputándose las primarias en Carolina del Sur, y entiendo que siguen, hoy creo que hay otras, no recuerdo en qué lugar, pero seguirá en su carrera a la candidatura del Partido Republicano. En fin, hoy el CIPAC es un evento de talla internacional. Ampliaron fronteras y la misma línea de pensamiento. Libertad económica. Freedom of speech, que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Freedom of speech es libertad de expresión. La libertad de expresión desprende después libertad de cultos, libertad de asociación. Las libertades es lo que se defienden aquí por encima de todo, el Estado pequeño, exaltar la Constitución de los Estados Unidos, que es
sino una de las mejores del mundo, y el pensamiento político de líderes que cambiaron para bien la historia, como Ronald Reagan, como Margaret Thatcher, también son muy aliados del pensamiento de Winston Churchill y de todos aquellos, Juan Pablo II, que nos garantizaron a los que aún gozamos de esto, con todas las precariedades y las amenazas de la libertad que nos dejaron todos ellos que lucharon por defenderla. Bueno, usted dice que cuidado con Colombia, y es que en Colombia la situación es muy complicada, ¿no? Vemos que la guerrilla se está tomando este país, que tiene control sobre el país y que se mueve de tal manera que pone a correr al ejército, pero no a correr para perseguirlos, al contrario, correr de fuga. Lo que pasó en Caloto no es el caso más aberrante, más grotesco del irrespeto a la institución más importante que tiene Colombia, su ejército, sus fuerzas militares. ¿Cómo ve usted esa toma guerrillera del país? Esa toma guerrillera es el resultado, primero, de permitir la expansión de la coca. Aquí la coca ya se volvió como la mata favorita del jardín. No dice nada, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni la Organización contra las Drogas de la ONU. Qué curioso, ¿no es cierto? Fuera un gobierno como el de ustedes, doctor Londoño, que en el primer año, gracias a usted, a Marta Lucía Ramírez y al presidente Uribe, que iba al mando, no tendríamos país. Ya seguramente muchos hubiéramos tenido que emigrar. Pues esto que sucede es gracias a 300,000 hectáreas de coca. País nadando en coca, como lo dijo el entonces procurador Ordóñez. 1. 2. La cantidad de litigio estratégico que han desplegado estas ONGs macabras, financiadas por la extrema izquierda o por Soros, que ese sí es el diablo mayor, viendo cómo destroza el mundo, donde las sentencias judiciales terminan creando una jurisprudencia alrededor de la capacidad de respuesta de la fuerza pública que les hace imposible actuar. Lo del Caloto es una vergüenza. ¿Cómo así que tienen 15 soldados heridos? Pues ayer me enteré, doctor Londoño, que dentro de esos soldados no solo era el machetazo, como si el machete no fuera un arma letal. Hay un soldado con un disparo en el mentón, le estaban reconstruyendo su quijada ayer en la clínica Valle de Lili, y el perro con el que iba, el canino, que me supongo que era antidrogas porque ellos van es detrás de los laboratorios de drogas, lo mataron. Seguramente los ambientalistas mamertos, animalistas, se quedarán mudos, mataron el perro. Y este muchacho se salvó de milagro. O sea, te atacan con balas y no puedes responder porque es una estrategia donde usted usa a la población civil, seguro de esa población civil hay un puñado de guerrilleros, el resto los obliga y los instrumentaliza a atacar a la fuerza pública, entonces tienen derecho a matar soldados y ellos no tienen derecho a defenderse. Aquí vamos a llegar a un nivel de desarticulación y de desgreño en lo rural y en lo urbano, porque aquí es pan de cada día que usted ya no puede salir a un restaurante porque lo atracan o lo matan, y si se defiende queda judicializado, a un nivel de desgreño como el que llegó Chile con la Chile de Boric, la Chile de los chilenos que se aburrieron de vivir bien y les gustó vivir mal, a ver si están contenticos. Chile le tocó sacar una ley donde la misma policía podía ir mucho más allá, no solo la defensa de su propia vida, podía responder en cualquier situación de amenaza con arma de fuego. Perú, que esos han sido más avesados porque les ha tocado combatir a la guerrilla como a nosotros, le tocó también eximir a la fuerza pública del uso de su arma cuando fuera para defender su propia vida. Aquí no. Aquí nada más hay que ver las ridiculeces promovidas por todas estas ONGs espantosas para que el mismo SMAT ni siquiera pudiera salir si no era requisado por un funcionario de la Procuraduría. ¿Será que ese funcionario requisa a esos salvajes de la primera línea? El mundo al revés, doctor Londoño, y eso invita
a que actuemos o esta violencia se profundiza y se profundiza cada vez más. Qué horror, qué horror. Se profundiza la violencia, estamos perdiendo el país y todo tiene el origen que usted mencionó, las 300.000 hectáreas de coca. ¿Cuánto dinero hay alrededor de eso? Los ricos, los poderosos de Colombia no son ni los grandes banqueros, ni los grandes industriales, los grandes hombres de empresa. No, no, no. Los ricos de Colombia son los mafiosos de la droga, de la cocaína. ¡Qué horror! A ese extremo hemos llegado. Bueno, senadora, pues muchas gracias por enterarnos de lo que se dijo y se hizo en la CIPAC, una organización a la que vale la pena ponerle las antenas, porque es la grande expresión de la derecha en los Estados Unidos y ahora en América entera. Senadora María Fernanda Cabal, como siempre, muchas gracias por su presencia en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. María Fernanda Cabal, senadora de la República. ¿Por qué el Partido Conservador Colombiano no va a la CEPAC? ¿Por qué la única que asiste en representación de Colombia